El tema central de nuestro proyecto es el comportamiento del consumidor frente al alza de precios. Buscamos entender cómo reaccionan las personas ante el aumento de precios, diferenciando sus comportamientos frente a productos esenciales y no esenciales. Para obtener esta información, diseñamos y aplicamos una encuesta enfocada en decisiones de compra, prioridades de gasto y sensibilidad al precio. Esta herramienta fue fundamental ya que nos permitió recopilar datos reales y analizarlos mediante herramientas estadísticas. El objetivo general fue identificar y comparar cómo cambian los hábitos de compra ante el alza de precios y cuán sensibles son las personas a estos cambios. Finalmente, definimos como público objetivo a personas mayores de 18 años residentes en Chile que participen activamente en las decisiones de compra del hogar, ya sean productos esenciales como alimentos o no esenciales como ropa o productos de gusto propio. Aquí se muestra el código QR y el link de acceso directo al formulario de encuesta como colaborador. Clasificamos las primeras preguntas de nuestra encuesta según el tipo de variable y la escala de medición. La pregunta 1 sobre el ingreso mensual se considera una variable cuantitativa continua medida en escala de razón, ya que se puede expresar numéricamente y tiene un cero absoluto. La pregunta 3 sobre el número de integrantes del hogar también es cuantitativa, pero discreta ya que son números enteros. Las preguntas 4 y 5 ya cambian a variables cualitativas nominales porque se basan en categorías como sí o no. Continuamos con la clasificación de las preguntas, donde en este caso predominan las variables cualitativas nominales. Estas preguntas buscan entender qué hacen los consumidores cuando suben los precios, tanto de productos esenciales como no esenciales. Por ejemplo, si dejan de comprar, buscan ofertas o cambian de marca. No hay jerarquía entre las opciones, por eso se clasifican como nominales. En esta diapositiva tenemos preguntas con variables cualitativas ordinales, ya que sí existe una jerarquía entre las respuestas. Por ejemplo, en la pregunta 9, los encuestados eligen entre distintas reacciones ante una alza de precio que se pueden ordenar de mayor a menor disposición al cambio. Y en las preguntas tipo Likert, como estoy dispuesto a pagar más por productos esenciales, los encuestados califican su nivel de acuerdo, lo cual también tiene un orden lógico, aunque siga siendo cualitativo. Finalmente, cerramos la clasificación de preguntas con dos ítems adicionales de la escala Likert. Estas preguntan si las personas planifican sus compras o investigan más cuando suben los precios. Se mantienen como variables cualitativas ordinales ya que las respuestas muestran un grado de comportamiento o actitud frente al fenómeno. Cálculo de medidas de tendencia central. En esta parte presentamos las medidas de tendencia central, específicamente la moda. Como pregunta número 1 es cuál es su ingreso mensual aproximado, por lo que en cuanto al ingreso mensual, el valor que más se repitió entre los encuestados fue de 1.000.000, lo que nos indica que este monto es el más común. Para la pregunta número 2 es cuánto presupuesto semanal estiman promedio para compras del hogar, por lo que el presupuesto semanal destinado a compras del hogar, la moda fue de 30.000, lo cual representa la estimación más frecuente entre los hogares. La pregunta 3 es cuántas personas conforman su grupo familiar o conviviente habitual, por lo que en cuanto a la cantidad de personas que conforman el grupo familiar, la mayoría vive en hogares de 4 personas. Estas cifras nos dan una idea general del perfil más común de los encuestados. Cálculos de medidas de posición. En esta diapositiva trabajamos con los cuartiles que nos permitieron entender cómo se distribuyen los datos, por lo que en ingresos mensuales el primer cuartil nos muestra que el 25% de los encuestados tiene ingresos iguales o inferiores a 395.500, lo que evidencia un grupo con ingresos bajos. Para el presupuesto semanal, el segundo cuartil nos dice que la mitad de los encuestados gasta 45.000 o menos en promedio cada semana. Y con respecto al grupo familiar, el tercer cuartil señala que el 75% vive en hogares de hasta 4 personas. Cálculo de medidas de dispersión. En esta diapositiva analizamos las medidas de dispersión que nos indica qué tan diferentes o similares son los datos entre sí. Para los ingresos mensuales, la varianza fue bastante alta, lo que nos refleja una gran heterogeneidad, por lo que hay personas que ganan muy poco y otras que ganan bastante más. En el caso del presupuesto semanal, también encontramos una desviación estándar elevada, lo que sugiere diferencias importantes entre hogares en cuanto al gasto. En contraste, la varianza del tamaño del grupo familiar fue baja, indicando que la mayoría de las familias encuestadas tienen estructuras similares.
Elección de los dos pares de preguntas cuantitativas. Para el análisis cruzado y el gráfico de dispersión, seleccionamos dos pares de variables cuantitativas. El primer par incluye el ingreso mensual y el presupuesto semanal para compras. Esto nos ayuda a identificar si existe alguna relación entre lo que gana un hogar y cuánto gasta. Y el segundo par cruza los ingresos mensuales con el número de personas del grupo familiar, lo que nos puede revelar si hay alguna relación entre el tamaño de la familia y los ingresos. Comenzamos con el par ingreso mensual y presupuesto semanal. En el diagrama de dispersión que se presenta, se nota una tendencia lineal positiva pero débil. Los puntos están bastante dispersos, lo que indica que el ingreso no es el único factor que influye en el presupuesto semanal. El coeficiente de correlación es de 0,267, lo que confirma una relación positiva débil. Con respecto al coeficiente de determinación, este es de 0,0713, es decir, que solo el 7,13% de la variabilidad del presupuesto puede explicarse por el ingreso mensual. Esto indica y sugiere que el modelo de predicción es débil. Aplicando la ecuación del modelo, la cual es y es igual a 0,087x más 52.857, si un encuestado gana 800.000 pesos, se predice que su presupuesto semanal sería de 99.817. Esto tiene sentido ya que a mayor ingreso, mayor capacidad de gasto. Sin embargo, como el coeficiente de determinación es bajo, esta predicción tiene un alto nivel de incertidumbre. Con respecto a la interpretación de los resultados obtenidos, para resumir la relación entre ingreso mensual y presupuesto semanal, el diagrama muestra una tendencia lineal positiva, pero con puntos bastante dispersos. En cuanto al coeficiente de correlación, este indica una relación débil entre ingreso y presupuesto. El coeficiente de determinación, o R elevado a 2, es igual a 0,0713, mostrando que el modelo explica poco del comportamiento real. Por eso, aunque podemos predecir el modelo, este no es muy confiable. Pasamos al segundo par, ingreso mensual y tamaño del grupo familiar. En el diagrama de dispersión, los puntos están muy dispersos y no hay una tendencia clara. Esto indica que la relación entre el ingreso y el tamaño familiar es muy débil. En cuanto al coeficiente de correlación, este es de 0,084, lo que indica una relación lineal extremadamente débil. Mientras tanto, el coeficiente de determinación es de 0,0071. Esto indica que solo el 0,71% del tamaño familiar se explica por el ingreso, mientras que el 99,29% restante depende de otros factores no incluidos en este modelo. La ecuación para este modelo es y es igual a 0,000002x más 3,1784. Si quisiéramos predecir el tamaño del grupo familiar para un ingreso mensual de 1.200.000, el cálculo nos da un resultado decimal que se aproxima a 3. Pero como el coeficiente de determinación es solo 0,0071, esta predicción es muy poco confiable y solo debe tomarse como una estimación teórica. Con respecto a la interpretación de los resultados obtenidos, para resumir la relación entre ingreso mensual y tamaño familiar, el diagrama muestra puntos muy dispersos y sin una tendencia clara, con la línea de regresión apenas representando los datos. En cuanto al coeficiente de correlación, este indica una relación casi inexistente. El coeficiente de determinación de 0,0071 nos dice que el ingreso mensual no predice el tamaño del grupo familiar. Y en cuanto a la predicción, aunque es posible hacerla, su utilidad es casi nula debido a la baja explicación del fenómeno por parte del modelo.